Hola, bienvenidos a Medical Televisión, una semana más hablando de lo más importante, la salud de nuestra familia. Estamos en vivo a través de la señal de Multivisión Federal, pero usted puede volver a ver este programa el próximo domingo al mediodía por la pantalla de Multivisión. Nos encuentra también en las redes sociales y en YouTube como programas de colección. Pone el nombre de la enfermedad o el problema y inmediatamente le sale el programa que usted quiere ver. Hoy vamos a hablar en el segundo bloque de meningitis. ¿Qué tema la meningitis? Y qué miedo le tienen los papás, los profesionales médicos, las autoridades sanitarias. Vamos a despejar todas nuestras dudas con la doctora Laura Estrada, que va a estar aquí en el piso, especialista en pediatría. Y ya está conmigo el doctor Jorge Dip, que voy a saludar, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que muchos subestimamos. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Norita. Gracias por haber venido. No, por favor, ¿Usted al contrario, tiene gracias a ustedes. también la impresión que se subestiman los problemas en la voz? Es común que la gente diga estoy difónico, es decir, con un problema en la voz hace un tiempo largo. Y lo que se subestima es lo que puede causar esa disfonía en el largo plazo. Bien, hemos preparado un informe de presentación, lo compartimos con la gente y también recuerde que a través del 11 72 01 0101 hacemos consultorio virtual. Usted puede hacerle llegar cualquier inquietud al doctor Dip, que va a tener la disposición de responder su consulta. Presentamos el informe de la voz. Desde su origen, el ser humano ha utilizado su voz para comunicarse, aunque antes de tener la palabra, ya la voz era nuestro instrumento principal para relacionarnos. Pero como sucede con lo que damos por descontado, pocas veces le prestamos atención y los debidos cuidados. Algunos de los problemas más frecuentes en la voz incluyen la afonía, pérdida temporal o permanente de la voz, la disfonía, alteración de la calidad de la voz y la fatiga vocal. Estos problemas pueden ser causados por diversas razones, como el uso excesivo o inadecuado de la voz, enfermedades respiratorias, reflujo, lesiones en las cuerdas vocales o efectos secundarios de algunos medicamentos. Salvo los profesionales de la voz, como locutores, actores o cantantes, pocos sabemos cuidarla. Para preservar su salud es importante seguir algunas recomendaciones, como mantener una buena hidratación, evitar el tabaco y el alcohol, descansar la voz, evitar gritar o hablar en tonos altos, mantener una buena postura al hablar, evitar el uso excesivo de productos para la garganta. Y lo más importante es consultar a un especialista en caso de problemas de voz persistente. El especialista es el otorrinolaringólogo y así recibir un tratamiento adecuado y evitar complicaciones a largo plazo. Doctor Dip, ¿cuál es el problema más frecuente entonces en la voz? En la voz, en realidad, el problema más frecuente es la disfonía. El motivo por el que nos consultan los pacientes es que se cansan al hablar, fatiga vocal, que pierden la calidad de la emisión vocal con el hablar continuo, o que hacen actividades relacionadas con la voz en la que ellos no se dan cuenta que son profesionales de la voz sin el entrenamiento adecuado y va perdiendo calidad con el tiempo. Claro, por ejemplo, un docente es profesional de la voz. El docente es un profesional de la voz. Hay una clasificación de profesionales de la voz en A, B y C. Aproximadamente un cantante es un profesional de la voz clase A, es el que mayor demanda tiene de calidad vocal. Un docente, un entrenador deportivo, un político, un sacerdote, son profesionales de la voz. A mí me pasa que como locutora trabajo con la voz, es mi herramienta, pero tengo un micrófono que amplifica, ¿no?, la voz, y de esa manera hace de que mi garganta no se exija después de muchas horas de hablar. Sin embargo, el docente tiene que prácticamente gritar para que hasta el último alumno lo escuche. Sí, el docente, por empezar,
en relación a la situación económica, los docentes trabajan más horas de lo que su voz le permitiría. Hay docentes que hacen 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, e incluso si pueden tomar alguna hora sándwich, la toman. Entonces, de pronto, una persona puede trabajar 10 horas y imagínate una profesora de matemática que hable 10 horas. Claro. Tiene que explicar la fórmula en el pizarrón, de espalda, con toda el aula, con alguien que está hablando en un aula de 30 o 40 chicos y esfuerza la voz durante 10 horas por día. Ese esfuerzo, doctor, ¿qué consecuencias pueden traer? Bueno, primero me gustaría mucho explicarte de la prevención. Es decir, uno se imagina, cuando estamos hablando de un docente, que es un profesional de la voz. Yo no conozco muchas carreras docentes, por lo menos que yo conozca, donde se enseñe técnica vocal. Claro. El ejemplo es muy simple. Es como si vos quisieras jugar en la primera de un club de fútbol sin haber hecho un entrenamiento previo. La posibilidad de lesión es altísima, ¿sí? Eso es lo que pasa con la mayoría de los docentes. Es decir, hablan 10 horas por día en un volumen alto y no hacen ni entrenamiento previo ni un calentamiento vocal previo a iniciar una clase, es decir, arrancan hablando en voz alta sin un entrenamiento previo. Lo ideal sería hacer una prevención y previo al inicio de clases hacer un control a ver si está todo bien y si no, poder tratarlo para iniciar el año con la voz en condiciones. A propósito de esto, entonces, doctor, ¿cuáles son las lesiones que se pueden ocasionar en las cuerdas vocales si no hablamos correctamente o si fatigamos la voz? La lesión más común que aparece producto del esfuerzo vocal continuado son los nódulos de cuerda vocal, que son como pequeños callitos que se presentan en la unión del tercio medio y anterior de las cuerdas vocales, que en general están uno frente al otro, es decir, que siempre son dos y que se manifiestan como un cambio en la calidad vocal. Bien, recuerdo que en la carrera de locutores había muchos compañeros que tenían este problema de nódulos. Tiene que ver entonces con el mal uso de la voz. Sí. Los nódulos son típicos del mal uso de la voz. Incluso lo encontramos en niños muy pequeños que en la casa se habla fuerte y los niños gritones hacen nódulos de cuerdas vocales. Ahora, ¿estos nódulos pueden desencadenar en una enfermedad peor? ¿O son benignos? En general, no. Los nódulos siempre son benignos. Lo que puede pasar es que uno haga un vicio vocal porque está tratando de que la calidad de la voz salga mejorada a pesar de los nódulos. Entonces hace vicios en la emisión de la voz que hacen que estos nódulos se perpetúen en el tiempo. Bien, ¿y estos nódulos se tratan de alguna manera? ¿Se extraen? Sí, los nódulos se tratan de manera muy simple, en un tratamiento con fonoaudiología. La fonoaudiología le hace una terapia que se denomina foniatría, que en 2 o 3 meses deberían mejorar sustancialmente. En caso de que la fonoaudióloga haga el tratamiento y estos no mejoren, el paciente se puede operar. Pero lo que es muy importante, que muchas veces viene gente a la consulta y me dice, yo la verdad que no quiero hacer foniatría, quiero que me los operes y me soluciones el problema vocal. Desde luego que si lo operamos, el problema vocal se va a solucionar, pero es importante que sepan que los nódulos se producen por un mal hábito en el uso de la voz. Entonces, yo puedo operar a un paciente, pero si no hace foniatría para corregir ese hábito, en unos cuantos meses los nódulos van a volver a estar presentes y se hizo una cirugía que no tiene sentido porque va a volver a perder calidad de voz. Claro. Ahora, hay enfermedades que no tienen que ver específicamente con las cuerdas vocales y sin embargo influyen y hacen que las personas pierdan la voz. Hace poquito conocimos el caso del cantante Miguel Bosé. Usted se debe acordar porque es de su época. Miguel Bosé perdió la voz durante 8 años y tenía que ver con una infección en un implante en una muela. Y eso le había provocado el perder la voz o por ejemplo las laringitis, faringitis y demás que también nos hacen perder la voz. Desconozco el caso de Miguel Bosé específicamente. Hay muchas patologías que pueden ocasionar cambios en la voz. Algo muy común que la gente por ahí no conoce que hace perder calidad de voz es el uso de algunos medicamentos, algunos antibióticos usados
de manera incorrecta, o los corticoides, los pacientes que tienen asma muy comúnmente usan, aparte de broncodilatadores, corticoides. Esos corticoides inhalados producen cambios en la voz porque desarrollan una micosis, un hongo, que tapiza la mucosa de las cuerdas vocales y hace que el movimiento de la parte de la superficie libre de esas cuerdas vocales no sea el adecuado y provoca cambios en la voz. Claro. Ahora, doctor, los nervios también. Cuando estamos antes de un examen o cuando tenemos que hacer una presentación y de alguna manera se ve afectada la voz. La voz es una expresión del estado de ánimo. Ajá. Así como hay gente que cuando está por rendir un examen le salen manchitas en la piel, a otros se le pone la piel de gallina, a otros se le cae más el pelo por estrés, otros lo expresan con un cambio. Eso es, hay un aumento del tono muscular y la gente se queda sin voz. Ajá. De hecho, digamos, la voz transmite perfectamente el estado de ánimo. Cuando vos ves una persona deprimida, te va a hablar de una forma, y cuando ves una persona eufórica, que está contenta, que está festejando que ganó Argentina, su voz es diferente. Y te vas a dar cuenta cuando alguien te llama por teléfono, aún sin ver a esa persona, cuando escuches la voz te vas a dar cuenta cuál es su ánimo. Doctor, ese músculo que usted hace referencia es el famoso nudo en la garganta que por ahí no nos permite hablar porque estamos emocionados o porque estamos nerviosos. Eso que le llaman, tengo un nudo en la garganta, en algunas personas provoca que no pueda hablar y en otras personas provoca que no pueda tragar. Bien. Hay personas que pierden la voz, bueno, cuando nos vamos a resfriar o cuando tenemos con el COVID, cuántas personas se veían afectadas en la voz. Y hay algo que no se debe hacer, que siempre lo decimos desde este programa, no lo haga, pero nuestra cultura y nuestras tradiciones hagan que salen las abuelas y las tías y empiezan, ¿no? Que el té con miel, que la coca, que ¿sirven esas cosas para la garganta? Primero, la primera parte de tu pregunta. Primero dijiste que la gente que pierde la voz con el COVID, ¿no? Sí. En el COVID se puede ver una laringitis, pero la razón más común por la que la gente perdió calidad de voz con el COVID, independiente de los problemas pulmonares que trajo aparejo el COVID, es porque durante el COVID mucha gente usó corticoides de manera indiscriminada. Y esa es una de las causas por las que se forman micosis, hongos en las cuerdas vocales y pierde calidad de voz. ¿Usted ha tenido o ha notado que es un problema en las personas con COVID que han quedado con problemas en la voz después de...? No, en general no quedaron con problemas en la voz, lo tuvieron al problema en el periodo post-tratamiento. Cuando se vio cuál era el inconveniente que tenía, se usó medicación antimicótica y eso hace que se vaya el hongo y la voz mejore. Bien. La gente que en general te dice que perdió calidad de la voz post-COVID probablemente haya tenido relación con alguna restricción de su capacidad pulmonar que también tiene que ver con la calidad de la emisión de la voz. Bien. En cuanto a los remedios caseros. Mira, la coca, que es uno de los que me nombrabas, es un astringente. Ajá. La miel produce un aumento del reflujo, por consiguiente no es lo ideal para tratar un problema de voz. La miel a veces puede tapar algunos receptores de la tos y disminuye la tos en algunos pacientes. Los babos con agua de mate, que también recomiendan, lo que hace es fluidificar el moco. Entonces, al no apoyar moco espeso, al no tener moco espeso entre las cuerdas vocales, puede mejorar la calidad de la voz. En general, los remedios caseros vienen de muchos años y algunos hacen bien, digamos, si bien no es lo que manejamos nosotros habitualmente, pero muchos de los remedios caseros hacen bien. Lo que es muy importante en la voz, a manera de prevención, es tratar de mantener el organismo hidratado. Hay algunas sustancias que siempre recomendamos más a los que son profesionales de la voz, a los cantantes, a los locutores, no tanto a los maestros porque en la diaria de hablar es más difícil, pero hay algunos agentes que son un poquito deshidratantes. El café, el chocolate, el cigarrillo, los lácteos, la coca de coquear. Y lo que nosotros hacemos es que la gente restrinja un poquito el consumo de lácteos y aumente el consumo de agentes hidratantes, frutas y verduras crudas, todos los líquidos que no sean Coca-Cola ni Pepsi-Cola, que son deshidratantes, tratar de evitar el alcohol.
todo eso mejora. Normalmente cuando atendemos cantantes, Sí. explicarle que unas cuantas horas antes no tiene que tomar alcohol, en especial Sin los embargo, cantantes y nuestros, los que son cantores cantantes. nuestros que dicen voy a tomar un Claro, vinito para claro, aclarar claro. la voz, ¿no? Sí, O sí. un whisky. Es muy común, digamos, que los cantantes aparezcan en el escenario con Sí. un vasito de vino. Y lo que están haciendo es deshidratar sus cuerdas vocales, y al tener deshidratada es como que el esfuerzo que hacen es mucho mayor. Claro. También tenemos que contemplar que los cantantes nuestros, que algunos son profesionales, ellos se cuidan más en general, pero otros son semiprofesionales y por ahí cantan a volumen alto 3 o 4 horas seguidas. Lo ideal sería Claro. que se hidraten, digamos. No es fácil conseguirlo, pero lo ideal sería que lo hagan hidratado Claro. para prevenir patología de la voz. Y la temperatura del agua, ni muy caliente ni muy fría. Sí, temperatura media. Media. Ahora, doctor. Que el frío hace mal a la Sí. garganta es ¿Un mito? Es un mito. Ajá. Siempre que me dicen el frío hace mal a la garganta, les pregunto qué le dan a los chicos que se operan de amígdalas. ¿Qué se les da a los chicos que Helado. se operan? Helado. ¿Por qué? Porque el frío es antiinflamatorio. Sin embargo, las abuelas siempre nos ponían la bufanda, ¿no? Y abrigate, tapate el pechito y la garganta. Claro, claro. Y dicen que los chicos no pueden tomar ni helado ni bebidas frías en invierno. Eso No pasa nada. No. Ahora, doctor, usted hace un ratito hizo referencia al reflujo. ¿El reflujo puede o tiene alguna influencia en la voz? Sí. Podemos dividir dos tipos de reflujo. Hay un reflujo que es el que los pacientes dicen siento acidez, siento vinagrera. Eso es cuando una importante cantidad de ácido sube del estómago al tercio inferior del esófago y se mantiene ahí durante un determinado periodo de tiempo. Eso es el reflujo gastroesofágico. La mucosa del tercio inferior del esófago, si bien no es ideal que le suba ácido, tiene una capacidad para resistirlo un poquito mayor que en el tercio superior y en la garganta. Ahora, a veces en la noche suben algunas microgotitas, tanto al tercio superior del esófago como algunas microgotitas que pueden ingresar directamente a la laringe, y eso producen tos, producen espasmo laríngeo. La gente se despierta ahogada porque le falta el aire y provoca un carraspeo permanente, y ese carraspeo permanente es como que las cuerdas vocales se estarían golpeando todo el día. Eso también provoca cambio en la voz. Claro. Bien. Doctor, usted sabe que en este programa tenemos el primer consultorio virtual de la televisión abierta. Nos sentimos muy orgullosos de eso y queremos saber si se anima a que le hagamos algunas preguntitas. Por supuesto, respondo todas 11 72 01 0101 y son un montón. Ya entraron las preguntas para el doctor Dip. Voy a comenzar con esta, señor director. Ponemos la tableta en el aire. Dice, buenas tardes. ¿Qué tan buena es la cirugía de adenoides? Mi hijo de 16 años tiene la voz gangosa. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que si tiene la voz gangosa, que en medicina llamamos rinolalia cerrada, es porque tiene un grado de bloqueo en la nariz. La cirugía de adenoides es excelente cuando está correctamente indicada, pero la causa de que tenga un bloqueo nasal una persona de 16 años muy probablemente no sea la adenoides, porque la adenoides es un órgano que va a la atrofia y en la mayoría de los chicos a partir de los 8 o 9 años se atrofia. Es decir, que si el problema lo tiene a los 16 años, hay que buscar otra causa de bloqueo nasal que no sea la adenoides. Ajá, ¿y qué puede ser? Y puede ser, las cosas más simples son una desviación del tabique nasal, un aumento de tamaño de los cornetes, puede haber un pólipo y hay lesiones más serias como tumores que también pueden provocar un bloqueo de la nariz. Hay que buscar qué es. De todos modos, si se trata de adenoides, es una cirugía dentro de todo simple, ¿no? La adenoide es una cirugía simple, pero un aumento de tamaño en la zona del cabum, que es donde está la adenoides en un chico de 16 años, hay que estudiarlo más seriamente que si fuera una adenoides en un chico de 3, 4, 5, 6 años. Bien. Doctor, acá hay otra consulta que dice, mi suegra hace un año, no la mía, la oyente, viene con la voz tomada. Hay veces que no puede ni hablar porque se pone más ronca. Ella tiene fibromialgia y otras nanas, toma medicamento, en la resonancia no le salió nada, ahora le tienen que hacer una endoscopía y usted hizo referencia a la medicación, ¿no? Claro, las personas con fibromialgia probablemente también llevan consigo alguna debilidad muscular, y los problemas de los dolores musculares o las debilidades musculares normalmente se asocian a disfonía. Es común que las personas con fibromialgia también tengan algo de depresión,
y eso también expresa una calidad de voz diferente que una persona que está en un buen estado de salud. Claro, pero cuando se pierde la voz... A veces no tienen la fuerza suficiente para producir el Ajá. cierre de las cuerdas vocales, que es lo que logra la emisión vocal. Bien, voy con otra consulta. Dice, mi marido es cantante. Cuando canta varios días se queda completamente afónica, nos dice Gabriela. ¿Cómo evitar esto? Ese es el caso típico. Escuché, en la pregunta dice, cuando canta varios días. Sí, sí, sí. Bueno, es muy común, Sí. salvo en los cantantes profesionales, que canten sin hacer entrenamiento vocal y calentamiento previo. Es decir, un cantante con una técnica de voz correcta que cante varios días seguramente no va a tener problema. El problema es que elevan muchísimo la voz y hacen un esfuerzo durante mucho tiempo y no hacen el entrenamiento previo. Claro. Lo ideal es que haga un entrenamiento vocal con fonoaudióloga o con profesor de canto para prevenir cualquier tipo de lesión. Bien. Buenas tardes. Dice, bueno, hay varios mensajes que hablan cosas hermosas del doctor. Son los pacientes del doctor que están mandando mensajes. Eso después se los voy a dar solo a él. Acá hay alguien que dice, ¿qué se puede tomar para el reflujo? Dice que le provoca mucha tos y ardor en el estómago. Normalmente el reflujo laríngeo se trata con los medicamentos que se llaman inhibidores de bomba de protones, que son los prazoles, Sí. El lansoprazol, el omeprazol, el dexomeprazol, el dexlansoprazol, perdón. Son medicamentos que disminuyen el reflujo, que en el caso del reflujo laríngeo se usan a dosis alta y durante un periodo no menor a 90 días. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tardan en mejorar el reflujo y la voz del paciente entre 45 y 60 días y la indicación es que se tome por lo menos 30 días más allá de la mejoría sintomática. Bien. Es muy común que los pacientes googleen con qué se trata y lleguen a la consulta diciendo que llevan 5 días de tratamiento automedicados sin que esto haya mejorado. Con 5 días no va a mejorar nadie. Bien. Doctor, acá hay alguien que hace una pregunta muy interesante. ¿Se puede palpar esos nódulos que hacemos referencia en las cuerdas vocales? No, los nódulos que normalmente se palpan en el cuello son los nódulos de tiroides. Ajá. Los nódulos de cuerdas vocales no se palpan porque están adentro y por otro lado son muy chiquititos. Un nódulo debe tener aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros. Bien. Acá, una consulta para el doctor. Tengo una sensación de tener algo en la garganta que no me deja tragar. ¿A qué se debe? Eso se llama disfagia. La disfagia puede ser orgánica, es decir, que haya alguna patología que esté impidiendo que pueda tragar, o puede ser funcional, en cuyo caso se denomina sensación de bolo y puede ser nerviosa o si no hay que investigar cuál es la causa. Bien. Puede ser, el reflujo también da esa sensación. Acá hay alguien que pregunta cuál es la diferencia de las cuerdas de un cantante y una persona que no canta. Ninguna. Son exactamente iguales, no tienen diferencia. Bien, no se desarrolla nada. No. Además, hola doctor, tengo 45 años, en mi juventud andaba de parranda toda la noche y cantando. Ahora si hablo mucho o hablo en voz alta mucho tiempo, de la nada quedo muy afónica, incluso pierdo la voz cada tanto. ¿La edad también tiene que ver? No, la edad no tiene que ver. Una persona de 45 años no tendría por qué tener ningún problema en la voz. Está buenísima esta consulta. Ahora, es importante, si anduvo mucho de parranda, por ahí desarrolló nódulos. Cuando era joven. Claro, y lo sigue teniendo. No debería perder la voz de la nada. Algo que por ahí en algunas personas que no tienen ninguna patología en la voz y no están tomando medicamentos y no tienen ningún problema de salud puede influir es que por ahí cuando andan mucho de parranda fuman, toman alcohol y eso les provoca una congestión de la nariz y cuando la nariz no funciona, la nariz sirve para calentar, humedecer y filtrar el aire. Cuando la nariz no funciona y están en un ambiente ruidoso, hablando en voz alta, es muy probable que pierdan la voz por esfuerzo sin darse cuenta. Acá una docente nos escribe, dice que cada vez que levanta la voz siente que tiene disfonía y empieza a toser demasiado. También tiene problemas de alergia respiratoria. ¿Cuál de las dos problemas? Bueno, ahí están las dos cosas. Si tiene alergia respiratoria, probablemente use corticoides, pero si no usa corticoides y tiene alergia respiratoria, quiere decir que su nariz está comprometida.
Si tiene un bloqueo en la nariz, no humedece, no calienta, no filtra el aire y apenas hace un esfuerzo de voz, el aire entra por la boca frío y seco y le irrita la garganta, se inflama. Doctor, ¿por qué salen de la garganta pedacitos blancos como si fuera comida o pus? Eso se llaman quistes de retención de calcium. Esos son restitos de comida que se meten en los orificios de las amígdalas, que se llaman criptas, los procesan las bacterias que viven en la boca, se pudren y en algunas personas salen quistes de tamaño grande, pueden tener hasta 1 centímetro cúbico y en otras salen pequeñas partículas que en general tienen un olor muy feo porque es como un alimento en mal estado. ¿Y eso se puede evitar? No, eso no se puede evitar porque eso se produce porque hay unos agujeritos en las amígdalas que no todas las personas lo tienen, donde al pasar la comida se meten unos microrestos. Entonces, esos se procesan en el interior de las amígdalas. Con eso puede vivir toda su vida. Lo que pasa es que eso lo que provoca es halitosis y el aliento provocado por eso es un aliento bastante fuerte que por ahí contamina el lugar donde está. Las personas que conviven con esa persona no se dan mucha cuenta porque están habituados, el olfato hace una adaptación, pero si de pronto entra a un lugar donde no está habitualmente o alguien entra a una oficina donde está, en general se siente ese olor y las personas, eso se opera por un tema social. Si fuera pastor de ovejas y viviría en el medio del campo, podría vivir con eso toda su vida. Bien, perfecto. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo y han entrado muchísimas consultas para el doctor. Muchos preguntan dónde atiende usted. En Signo, en la calle 20 de febrero, 659. Listo. Muchísimas gracias por haber venido. Les prometo que otra vez va a estar el doctor también hablando de estos problemas de otorrinolaringólogos, que es ya complicado decirlo. Muchas gracias, Norita, como siempre. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa en Medical Televisión y enseguida hablamos de meningitis. Sí, escuchó bien, vamos a hablar de meningitis por primera vez en este programa y sé que es un tema que a muchos los ocupa y los preocupa. Mira.